¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al curso de biología. Hoy vamos a empezar con el tema un poquito largo y complicado, pero yo creo que puede servir bastante para enlazar todo. Ciclo de carbono, fotosíntesis y respiración celular. Suenan como muchos temas, pero vamos a ver cómo los elegí así como en un mismo bloque, precisamente porque están muy interrelacionados de una manera que es bastante importante para los tres. Entonces, ¿qué es lo que enlaza a los tres temas? Pues justamente el ciclo de carbono. Vaya, es el carbono. Entonces, empezar por lo básico. El carbono es una sustancia fundamental para la vida, o sea, la necesitamos. Y la ventaja del carbono es que justamente, ya para el punto de que está en un proceso así cíclico, en el cual pasa por nuestro ecosistema de arriba para abajo una y otra vez. Entonces, pues sabemos lo básico, ¿no? Igual y el carbono es producido por ciertas cosas, lo consumimos y luego una vez que nosotros morimos, ese carbono pues regresa al ambiente y así nos vamos, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito más con cuidadosamente. Primero que nada, el carbono, pues cómo se va transportando, ¿no? Bueno, ahorita más que nada lo que nos va a preocupar sobre cómo se transporta es en estos dos. Si recuerdan la fotosíntesis, imagino que si tienen un poquito de familiaridad, es el proceso a través del cual las plantas, las células de las plantas, agarran energía que viene del sol, agarran dióxido de carbono, es decir, un compuesto que tiene carbono, y agarran agua, normalmente que está en la tierra, y lo que hacen es que producen alimento y producen oxígeno. Entonces, fotosíntesis, dijimos que es la luz del sol más agua, H2O, más dióxido de carbono, CO2, se convierte en oxígeno, más esto que es alimento. Aquí dice C6H12O6. Esta es la fórmula básica de un monosacárido, que es la unidad básica de los carbohidratos. Eso lo vimos en la lección anterior. Entonces, las plantas, agarran esto y producen esto. Ahora fíjense aquí algo muy importante. Aquí tenemos un carbón, aquí tenemos más carbonos. Entonces, debo enfatizar. Si recuerdan en química, hay algo que se llama balanceo de ecuaciones y esta ecuación no está balanceada. O sea, fíjense cómo aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay 12. Entonces, no está balanceada intencionalmente. O sea, si hay una versión balanceada, las puedo poner aquí enfrente, pero lo más importante aquí no es el tema de química, lo más importante es entender cómo se comportan los elementos en general. Y aquí en particular nos preocupa el carbono. Fíjense que el carbono empieza aquí y acaba acá. O sea, estamos aquí rastreando el camino que toma un carbono a través del ambiente. Entonces, esto hacen las plantas. Y eso es lo que producen. Y esto, pues los animales lo consumen, ¿no? Entonces, este carbono pues pasa a los animales, que a veces incluye también a los humanos, ¿verdad? O sea, a lo mejor no lo comemos tan directamente, pero a través de la pirámide alimenticia o de la cadena alimenticia, perdón, ese carbono pasa a través de varios seres vivos y llega a nosotros. Entonces este carbono llegó desde el aire. Déjenme mejor la vuelta en el aire, llegó aquí y luego aquí se pasa por cadena alimenticia. Y luego llega a nosotros. Nosotros nos comemos ese carbono. De una forma u otra acaba llegando a nosotros y a otros animales. Y es más, también llega a las mismas plantas. O sea, las plantas pues, consumen un poquito de esto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso aquí? Después de la fotosíntesis viene la llamada respiración celular.
Ahora, ¿cómo funciona? Ahorita después vemos, vamos primero a ver la fórmula. La fórmula de la respiración celular es la siguiente. Respiración celular. La fórmula es la siguiente. Tenemos oxígeno que nosotros inhalamos. Acuérdense, esta función ocurre dentro de nuestro cuerpo, también dentro del organismo de los animales y de las plantas. Entonces, tomamos aire, comemos, y de lo que comemos, pues utilizamos justamente la glucosa. Y luego nuestro cuerpo va a hacer este proceso. ¿Y qué es lo que se va a generar? Bueno, se va a generar dióxido de carbono, se va a generar agua, y se va a generar energía. Entonces, si nos fijamos aquí, está muy interesante porque fíjense cómo esta ecuación de arriba y esta ecuación de abajo son la misma pero al revés. Fíjense cómo aquí estamos liberando dióxido de carbono y estamos liberando agua y estamos liberando energía que estamos usando del sol. Y aquí los productos de oxígeno, que es utilizado acá, y aquí el producto es glucosa o cualquier otro fructosa, y aquí está siendo utilizado la glucosa. Entonces, estos dos procesos son casi que complementarios. Y por eso, pues se sabe que las plantas podrían vivir en este planeta en realidad sin las personas. Porque las plantas, pueden hacer tanto fotosíntesis como respiración celular, pueden hacer ambos. Entonces las plantas, pues para las plantas es producir y consumir, producir, consumir, producir, consumir. Y si no hay humanos en ese ambiente, se va a mantener una misma tasa. O sea, siempre van a estar produciendo lo mismo que consumen. Pero, o sea, incluso con los animales que existen, ¿no? Que existirían aunque no existiéramos los humanos, esos animales pues estarían haciendo respiración celular, porque pues todos los animales lo hacemos, y aún así las plantas pues, podrían sobrevivir bastante bien, porque no se consume tanto con la respiración celular. Pero fíjense, entonces, eso realmente nos ilustra cómo se conectan estos dos. O sea, las plantas pueden hacer ambos y podrían hacer ambas. Y si nosotros no alteráramos el ambiente de ninguna otra forma, las plantas podrían sobrevivir para siempre. Entonces, eso te ilustra más o menos qué onda con eso. ¿Y qué pasa aquí con los carbonos? Bueno, nosotros, las personas, o los animales, o la planta, consumimos el carbono que salió de acá y lo convertimos en dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense cómo ese dióxido de carbono, ¿a dónde se va a ir? Al aire. Entonces, aquí tenemos que regresa acá arriba. Y aquí ya tenemos un pequeño ciclo de carbono. Claro que hay más componentes muy importantes, igual y si ya han visto el tema se pueden acordar ahorita, ¿no? Dicen, oye, las fábricas que emiten dióxido de carbono y esas, ¿qué onda? También son importantes. Hay mucho más. Pero esto nos dice, dan cuenta que el ciclo de carbono contado a través de la fotosíntesis y la respiración celular, simplemente utilizando dióxido de carbono y la glucosa, o fructosa o galactosa, la que quieran, fíjense cómo fluye. Inhalamos el carbono, las plantas inhalan el carbono, lo agarran como reactivo, lo convierten en algo que es digerible, lo consumimos, y luego nosotros lo regresamos al aire, y luego el aire regresa a las plantas, y así nos vamos. Entonces, hagan de cuenta, si existiéramos, como fue por mucho tiempo, los humanos existieron en el planeta Tierra sin tener tantas cosas que tenemos ahorita que contribuyen a que haya otras fuentes de carbono, por así decirlo. En ese ecosistema podríamos sobrevivir por mucho tiempo. Y justo es por eso digo, este video no es en particular sobre el cambio climático, pero es imposible hablar de esto y no mencionarlo. Digo, por eso por mucho tiempo el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, la concentración se mantuvo bastante estable, y no fue sino hasta que la humanidad desarrolló estos aparatos y mecanismos y medios que generan más dióxido de carbono,
que empezó a haber un incremento y que pues eso ha llevado ahora sí que al cambio climático. No, aquí, o sea, en este caso, fuera de todo eso, pues realmente tenemos un ciclo bastante simple. O sea, las plantas utilizan dióxido de carbono, nosotros consumimos el producto y luego le regresamos dióxido de carbono. Y es bastante sostenible a largo plazo. O sea, en teoría, pues esto es un sistema perfecto, sobrevivimos por mucho tiempo así. Pero pues ahora sabemos que hay otras fuentes de dióxido de carbono que son relevantes a considerar y que justo vamos a hablar a continuación. Ok, ciclo del carbono. Ya vimos un pequeño ciclo que se forma con la fotosíntesis y la respiración celular. Pero el ciclo de carbono es más amplio. Es decir, vamos a simplificarlo, ¿no? Tenemos acá el solecito, tenemos la atmósfera, y luego tenemos, no sé si lo tenemos, la isla, el arbolito, más plantas aquí, una casa, y ahora tenemos una fábrica, y tenemos también carros aquí pasando por enfrente. Entonces, hay dióxido de carbono aquí arriba en la atmósfera. Eso ya sabemos. Dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono va a llegar a las plantas y luego las plantas hacen fotosíntesis y el carbón que ahora las plantas producen llega a, digamos, ¿qué podemos poner aquí? Una vaca. Las personas después comemos esa vaca o nos comemos directamente pues, manzanas o cualquier cosa así. Entonces el carbono pasa a nosotros cuando nosotros comemos. Y luego nosotros hacemos lo que se llama, ya vimos ahorita, respiración celular, que todavía no vemos a detalle cómo funciona, pero ya sabemos lo general. Entonces, hacemos respiración celular y regresamos dióxido de carbono cargado. Importante, la vaca también hizo respiración celular. Y, importante, la planta también hizo respiración celular. Entonces, la planta es la única que hace fotosíntesis, pero no es la única que regresa dióxido de carbono. Y eso tiene mucho sentido, o sea, porque la planta produce su glucosa, por así decirlo, y ya para cuando llega a la vaca ya no es ya no es tanto la concentración de carbono como la que recibió. Entonces, es natural que recibió y luego se parte en pedacitos chiquitos y luego tiene que regresar para hacer toda completa. Entonces, aquí tenemos un ciclo casi que perfecto, ¿no? De dióxido de carbono en terceros vivos. Ahí podríamos decir que la tasa como de reemplazo es de 1, o sea, bueno, no vamos a meternos en matemáticas, pero si se va 1 y luego te reponen 1, pues es casi que perfecto, es sostenible a largo plazo perfectamente. Pero ya no jalamos así. O sea, porque ahora también tenemos, por ejemplo, dióxido de carbono que sale de aquí, de los carros, o dióxido de carbono que sale de las fábricas. Bueno, eso no parece fábrica, ya le agregamos así, parece. Bueno, sale mucho dióxido de carbono de acá. Digo, de los carros también. Y aquí se empieza a volver algo muy desproporcionado. O sea, este dióxido de carbono sigue siendo liberado, pero no tenemos tantas plantas como para consumirlo todo. De hecho, por eso hay muchas iniciativas en favor del cambio climático que consisten en simplemente reforestar mucho. Y por eso la deforestación, además de por otras cosas, es un gran problema, porque le quitas al planeta una gran fuente para que recorte el dióxido de carbono. Entonces, la reforestación en general es algo súper bueno para mantener el ciclo de carbono estable, porque ya vemos cómo empieza a desproporcionarse, ¿no? Mucho sube, muy poco baja.
Obviamente hay más fuentes de dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando los organismos mueren, pues acaban yéndose bajo tierra y ya lo que queda de ellos, el fósil, pues libera este carbono, libera el carbono y ese carbono pues acaba también siendo utilizado acá, en las plantas, pero también puede acabar realizándose directamente, ya con mucho tiempo, o si estos, lo que acaban siendo fósiles, son utilizados pues acá, por así decirlo, o en cualquier otro tipo de industria, igual pues acaban mandando más dióxido de carbono para arriba. Y importante, digo, los desechos, por así decirlo, de un ser vivo, siempre van a liberar dióxido de carbono, pero es diferente dejar que pasen los años y los años y los años y que los liberen, a que a través de actividades industriales que utilizan a los suelos, pues se acelere. En lugar de liberarse, así como que a lo largo del tiempo, va a liberarse mucho y pues la atmósfera se va a saturar de dióxido de carbono. Y también hay fenómenos en el agua que tienen que ver con cuánto es absorbido, cuánto es reflejado, que bajo el agua hay procesos de quimiosíntesis, que es parecida a la fotosíntesis, y todo tipo de cosas también con el suelo. Entonces hay muchos procesos aquí, pero fíjense cómo el carbón es el que lo enlaza todo. Y es por eso que es tan importante para nosotros, o sea, porque el carbono se está pasando como papa caliente por diferentes partes de nuestro ecosistema a través del tiempo, y es algo que es fundamental para nuestra supervivencia, porque como les dije en la lección de los carbohidratos, si no tenemos este carbono con el que nos alimentamos, no podemos hacer respiración celular. Y si no podemos hacer, si no podemos hacer respiración celular, no podemos estar vivos. Entonces, eso es lo básico sobre el ciclo de carbono, la fotosíntesis y la respiración celular. Siguiente lección. Ahora sí, ahora ya quedó más o menos el ciclo de carbono en general explicado. Me voy a meter, ahora sí, a fondo en este proceso y en este proceso. Y vamos a ver diagramas y vamos a ver un poquito de cómo funciona. Entonces, por el momento eso sería todo por esta lección. Muchísimas gracias por haber visto y me van a ver muy pronto otra vez.